Sean todos bienvenidos a la unidad 1, tema 3, específicamente estructura de proteínas. Debido al extenso de este tema, a efectos del audio, esta clase ha sido dividida en 3 clases. Sin embargo, en el campus podrán encontrar la presentación en PowerPoint en un solo formato, una sola clase. Vamos a ver en la primera clase de proteínas la definición de las proteínas, las funciones que tienen estas proteínas, muy general, solo generalidades, y la estructura de las proteínas. Vamos a empezar entonces por definir qué son las proteínas. Estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen idea de qué son las proteínas o al menos qué alimentos contienen proteínas. Intentar definir proteínas es una tarea bastante difícil, sobre todo si observamos las funciones que tienen las proteínas dentro del organismo. Existen proteínas que constituyen enzimas, proteínas que transportan diferentes compuestos, proteínas que intervienen en la contracción muscular, que forman tejidos, y si revisamos los textos de fisiología, vamos a ver que las proteínas están involucradas en muchas funciones. Sin embargo, observamos una característica común que tienen todas esas proteínas, y es que están constituidas por aminoácidos, como vimos en el tema anterior. Entonces, desde el punto de vista estructural, podemos decir que las proteínas pueden ser definidas como macromoléculas biológicas. ¿Y por qué decimos que son macromoléculas? Porque son moléculas muy grandes que están formadas por la unión de varios monómeros. Y en este caso, ¿cuáles son los monómeros? Los aminoácidos. Entonces, como son macromoléculas, ellas tienen una alta masa molecular y están constituidas por residuos de aminoácidos. ¿Por qué decimos residuos de aminoácidos y no aminoácidos como tal? Porque los aminoácidos, al formar enlaces peptídicos dentro de un péptido, pierden o bien su grupo carboxilo o bien su grupo amino para formar dicho enlace peptídico. El grupo carboxilo sin los átomos que pierde y el grupo amino sin los átomos que pierde para liberar agua y formar el enlace peptídico van a quedar incompletos, tanto el carboxilo como el amino, y de esta manera lo denominamos residuo de aminoácidos. Lo importante de acá es que las características químicas que presentan estos residuos de aminoácidos van a determinar las propiedades físicas, químicas y funcionales de la molécula que lo contiene. De esta manera, corroboramos una vez más el principio unificador que relaciona estructura con función. En este orden de ideas, vamos a ver de una manera muy general cuáles son las funciones de las proteínas, para qué sirven estas proteínas. En líneas generales, podemos decir que las proteínas tienen muchas funciones, por lo que pueden ser clasificadas como enzimas. Las enzimas van a ser un tipo de proteínas que van a catalizar reacciones biológicas. Ya les digo que no todas las enzimas tienen naturaleza proteica, la mayoría de ellas. Cuando vean el tema de enzimas, van a ver que existen enzimas que no son proteínas. Hay otro grupo de proteínas que son denominadas hormonas. Estas hormonas van a regular procesos metabólicos y genéticos. También hay proteínas transportadoras que, como su nombre lo indica, se encargan de transportar diferentes compuestos entre el medio extra e intracelular o en el plasma, como es el caso de la albúmina. La albúmina transporta compuestos, moléculas que son liposolubles, es decir, que son insolubles en agua. Como la sangre es un medio acuoso, los compuestos lipídicos necesitan ser transportados por ciertas moléculas que sean hidrosolubles, y una de estas moléculas es precisamente la albúmina, que es una proteína. Proteínas estructurales son aquellas que forman el citoesqueleto y el tejido intersticial. Estos detalles los verán seguramente muy próximamente en histología. Les hablarán de qué es el citoesqueleto de la célula, de qué es el tejido intersticial. La albúmina, como les había dicho, se encarga de mantener la presión coloidosmótica, es decir, se encarga de mantener una cantidad de líquido, de agua suficiente dentro del vaso sanguíneo.
se me olvidaba mencionarle que para el caso de la albúmina que transporta compuestos, este punto es muy importante tanto para el médico como para el odontólogo. ¿Por qué? Porque como siempre les digo en clase, ustedes son, además de los médicos, los únicos personales de salud que pueden prescribir medicamentos. Existen medicamentos que son liposolubles y medicamentos que son hidrosolubles. Aquellos medicamentos que son liposolubles, la única manera que tienen de circular en sangre y llegar al sitio donde deben actuar es uniéndose a la albúmina. Si ustedes tienen un paciente que tenga poca albúmina, un paciente desnutrido y que necesite un medicamento que sea liposoluble, muy difícilmente este medicamento se va a trasladar hacia el sitio de acción porque este paciente tiene poca albúmina en sangre. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto acá. Otro grupo de proteínas que vamos a estudiar son las denominadas inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas no son más que los famosos anticuerpos. Sabemos que cuando nuestro organismo se enfrenta ante un agente agresor, sea un virus, una bacteria o incluso una proteína que tiene una constitución diferente a la que presentan nuestras proteínas dentro del organismo, se genera algo que se llama respuesta inmunológica, es decir, se genera una especie de defensa y nuestro organismo tiene células que fabrican un tipo de proteína que se llaman inmunoglobulinas o anticuerpos. También existen las proteínas de la cascada de la coagulación. Ya les hablé algo en la clase de aminoácidos, les decía que las proteínas de la cascada de la coagulación iban a formar una red en forma de malla que iban a constituir lo que es el fibrinógeno. Este fibrinógeno iba a impedir el sangrado y todo este proceso se llama hemostasia. No les voy a dar detalles de este proceso porque eso lo verán con mucho detalle en fisiología. Pero sí es importante que lo sepan como futuros odontólogos. Proteínas chaperones son aquellas que toman un péptido recién sintetizado y le inducen ciertos plegamientos para que esa proteína se vuelva funcional. Por último, pero no menos importante, tenemos el citocromo P450. Este citocromo no es más que una proteína que se encuentra en el hígado y que se encarga de la detoxificación de tanto de fármacos como de cualquier tóxico en general, del alcohol. Cuando ingerimos alcohol en exceso o cuando ingerimos un fármaco, estos compuestos deben de ser excretados por la orina, ¿verdad? Y para poder ser excretados por la orina o por la bilis, en algunos casos por las heces, ellos deben de sufrir ciertas modificaciones en su molécula para que se vuelvan hidrosolubles y sean excretados fácilmente por la orina. En este proceso de detoxificación interviene un grupo de proteínas que se llama citocromo P450. Ahora bien, hasta ahora hemos visto todas las funciones de las proteínas y casualmente vemos que cada tipo de proteína tiene una función específica. ¿Y esto quiere decir entonces que siempre una proteína cumple una sola función? No, eso era lo que se creía hasta no hace mucho. Sin embargo, recientemente se sabe que existen proteínas que son denominadas proteínas multifuncionales que se encargan de realizar varias funciones. Ejemplo de ello es la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima, la van a ver en metabolismo de carbohidratos, es una proteína multifuncional. Inicialmente se descubrió que ella era capaz de actuar en la glicólisis en una reacción determinada que van a ver cuando vean metabolismo. Sin embargo, se sabe que esta proteína también actúa en la reparación y en la replicación del ADN, en la endocistosis y en la fusión de las membranas. Todas estas funciones que están aquí en rojo no tienen nada que ver con la función original que se le describió a esta proteína. Entonces vemos cómo una proteína puede ser versátil, es decir, puede tener varias funciones. Otro ejemplo es la piruvatoquinasa M2 humana, que realiza varias funciones. Ahora bien, una vez conocida
las funciones generales de las proteínas, vamos a estudiar la estructura de las proteínas. Las proteínas, para estudiar su estructura, se organizan en diferentes niveles de organización. ¿Y qué será esto? Vamos a entenderlo mejor en la próxima diapositiva. Vamos a explicar entonces qué es eso de niveles de organización estructural de las proteínas. Esto no es más que la manera como un péptido inicial que va a formar una proteína se pliega sobre sí mismo y forma una estructura bastante grande. Existen, o se han descrito, 4 niveles de organización estructural de las proteínas. Hablamos entonces de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria no será más que la secuencia de aminoácidos que está codificada por el código genético. Fíjense, aquí dice lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, lalina e histidina. Esto es la estructura primaria. Una estructura de pura secuencia planar en donde no existen pliegues del péptido. Esta estructura primaria puede enrollarse sobre sí misma y formar lo que denominamos la estructura secundaria, que no es más que la disposición espacial que adquiere la estructura primaria. Luego, esta estructura secundaria puede tener ciertos plegamientos en los sitios donde está el aminoácido prolina. Este sería un plegamiento, este sería otro plegamiento. ¿Por qué decimos que aquí hay prolina? Porque recuerdan de la clase de aminoácidos que la prolina genera ciertas regiones planares que son incompatibles con esta estructura que está aquí, que se llama alfa hélice, que es un tipo de estructura secundaria. Ahora bien, esta estructura terciaria se puede unir con otras estructuras terciarias y forma la estructura cuaternaria, que no es más que la asociación de subunidades de estructuras terciarias. Ok, vamos a comenzar entonces con cada uno de los tipos de estructura. Comenzamos con la estructura primaria. Como les dije, la estructura primaria no es más que la secuencia de aminoácidos unidas por enlace peptídico y viene dada por un orden definido de residuos de aminoácidos determinados genéticamente y que se estabilizan entonces por el enlace peptídico. Fíjense, aquí tenemos serina, glicina, cisteína, todas ellas se unen por el enlace peptídico, que sería lo que está sombreado acá en rosado. ¿Ok? Entonces, el enlace que mantiene la estructura primaria es el enlace peptídico. Estructura secundaria. La estructura secundaria nos habla de la disposición espacial que tienen estos aminoácidos al plegarse, formando lo que llamamos el alfa hélice o la beta plegada, que ya lo vamos a ver más adelante. Esta estructura secundaria se estabiliza por puentes de hidrógeno entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el amino de otro aminoácido que se encuentra distante del primero. Por ejemplo, aquí puede haber un aminoácido y luego que subimos varios peldaños de esta escalera, que sería una escalera caracol, aquí habría otro aminoácido y entre estos dos aminoácidos se establece un puente de hidrógeno. Dentro de los tipos de estructura secundaria tenemos el alfa hélice y la beta plegada. La diferencia entre el alfa hélice y la beta plegada viene dado por la disposición de los puentes de hidrógeno entre una cadena. Cuando estos puentes de hidrógeno están dentro de una cadena, decimos que los puentes de hidrógeno son intracatenarios, y ese es el caso entonces de la alfa hélice, mientras que en la beta plegada existen puentes de hidrógeno intercatenarios. ¿Qué quiere decir esto? Que están entre una cadena y otra. Vemos acá que existe una cadena de aminoácidos al frente de otra cadena y entre ellas dos se establecen estos enlaces que son los puentes de hidrógeno. Características del alfa hélice. El alfa hélice se caracteriza porque está constituido por una cadena polipeptídica que rodea a un eje imaginario longitudinal. Imagínense que esto es una escalera caracol
En el medio de esa escalera se encuentra un tubo y ese tubo sería el eje imaginario longitudinal. Los grupos R de los aminoácidos van a protruir hacia el exterior del esqueleto. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque ellos son hidrofílicos y buscan al agua, y segundo, porque son grupos voluminosos y no pueden estar en el interior porque se repelen entre sí. Existen 3.6 residuos aminoácidos por vuelta y una distancia de 5.4 Armstrong o 0.54 nanómetros entre las cadenas R de los aminoácidos que están en una vuelta completa. Armstrong es una unidad que, si no la recuerdan, deberán de ir a sus apuntes de bachillerato para ver qué significa eso. Ahora, ¿qué tipos de enlaces estabilizan a la hélice alfa? Los puentes de hidrógeno, la formación de pares iónicos y las interacciones hidrofóbicas. Vamos a comenzar con los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se establecen entonces entre una cadena lateral R que tenga un hidrógeno unido a un átomo electronegativo de un aminoácido y otra cadena lateral R de otro aminoácido que se encuentra más abajo en el peldaño inferior que también tenga átomos electronegativos. El puente de hidrógeno se establece también entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro, tal como lo ven en esta figura. Formación de pares iónicos. Como tipo de enlace que estabiliza el alfa hélice, se da entre aminoácidos con carga positiva y negativa que están separados por una distancia de 3 o 4 residuos. Es decir, tenemos este aminoácido, por ejemplo, con carga negativa, que sería un ácido carboxílico, y este aminoácido con carga positiva en su cadena lateral R. Entonces la carga positiva de un aminoácido se une con la carga negativa del otro. ¿Qué aminoácidos son los que participan en estas uniones? Lisina, arginina, histidina, que serían los aminoácidos básicos, y el ácido aspartico y el glutámico, que serían los aminoácidos ácidos. Y por último, dentro de los enlaces que estabilizan a la hélice alfa, tenemos las interacciones hidrofóbicas. Se establecen por la interacción de grupos no polares de cadenas laterales de aminoácidos entre dos aminoácidos que están distantes en el alfa hélice. ¿Qué aminoácidos lo forman? Triptófano, leucina, isoleucina, alalina, por ejemplo. Ahora, ¿todos los aminoácidos pueden formar una alfa hélice estable? No. Puede haber aminoácidos que por su tamaño tengan repulsión de carga por la presencia de grupos voluminosos o por la presencia de prolina, que ya la hemos discutido bastante. Por su volumen y su forma, si ellos están muy cercanos, estos aminoácidos que tenemos acá, ellos no son compatibles con el alfa hélice. La prolina, como sabemos, al formar este ciclo, tiene un carbono que está unido a un nitrógeno en el enlace peptídico. Este nitrógeno no va a tener hidrógeno y por eso no puede actuar como donante para el puente de hidrógeno. Este enlace tampoco puede girar y forma entonces un plano rígido, y esto va en contra de la estructura del alfa hélice. Ahora, ¿por qué la estructura del alfa hélice se forma más fácilmente que otras conformaciones? Porque la estructura es estabilizada por puentes de hidrógeno y todos los aminoácidos que la conforman van a participar en el establecimiento de dichos puentes. Recuerden, como les dije en la clase pasada, que un solo puente de hidrógeno es muy débil, pero si sumamos todos los puentes de hidrógeno que hay dentro del alfa hélice, la energía necesaria para romper esos enlaces va a ser muy grande. El otro tipo de estructura secundaria que vamos a estudiar es precisamente la beta plegada. En la lámina beta plegada hay alineación de dos o más segmentos de cadena polipeptídica. Esta sería una cadena polipeptídica, lo que está representado en este plano rosado. Lo que tiene al frente es otra cadena polipeptídica y atrás otra. Entre cada cadena polipeptídica pueden haber estos puentes de hidrógeno, ¿verdad?, que comunican una
cadena polipeptídica con la otra y forman la lámina beta plegada. Ellas están estabilizadas por puentes de hidrógeno, como le dije, y el esqueleto carbonado se extiende en forma de zigzag. Fíjense que va para abajo, aquí hay un aminoácido, después sube otro aminoácido para arriba y así vamos abajo y arriba y forman estas especies de láminas en forma de zigzag. Los grupos R adyacentes protruyen de manera opuesta conformando la configuración trans. Recuerden que un grupo R hacia abajo no puede estar en contacto con otro grupo R hacia abajo porque es repulsión. Entonces por eso los grupos R están de manera trans. La conformación de la beta plegada puede representarse por flechas y el alfa hélice, como ya habíamos visto, por estos espirales. Este dibujo representa una proteína que tiene una estructura mixta, es decir, de alfa hélice más beta plegada. Ahora bien, la conformación de la beta plegada puede ser paralela o antiparalela. ¿A qué llamamos conformación paralela? Aquella que se establece cuando el grupo carboxilo de una cadena polipeptídica está al frente del grupo carboxilo de la otra y el grupo amino está al frente del otro. Los puentes de hidrógeno que se establecen entre ellos son oblicuos, ¿verdad? Mientras que en la antiparalela tenemos una secuencia de aminoácidos en donde sus grupos carboxilos van a estar al frente de los aminos y viceversa. Aquí los enlaces de hidrógeno o los puentes de hidrógeno van a ser colineales, es decir, todos en una misma línea. Eso hace que sea más difícil de romper la estructura antiparalela que la paralela, por lo tanto la antiparalela es más estable. Ahora bien, existe lo que se denominan estructuras supersecundarias o dominios, que no son más que la reunión de estructuras alfa hélice con beta plegada. Como vemos acá, vemos una beta plegada, un alfa hélice y otra beta plegada y forma el dominio beta alfa beta. El meandro sería este y las guardas griegas o grecas sería este que está acá. ¿Qué ventaja tiene esto? Que esta secuencia aminoácidica va a formar parte de una proteína que es mucho más grande, pero esta región con este dominio supersecundario o estructura supersecundaria va a tener una función diferente a otra, probablemente a otra región de la proteína que tenga otra estructura supersecundaria. Esta es la unión de alfa hélice y beta plegada puede formar lo que denominamos el barril beta. Y como su nombre lo indica, esto no es más que un cilindro en forma de barril que tiene un canal interno y que se puede, cuyos aminoácidos internos son hidrofóbicos y que puede estar presente en la membrana plasmática, en este cilindro acá, sería el barril beta, y puede servir, por ejemplo, como canal para iones de sodio, potasio, cloro, etc. Estructura terciaria. Como habíamos dicho, no es más que el plegamiento de la estructura secundaria. Recuerden que en estos pliegues hay prolina y se da este doblez. Entonces la estructura terciaria no será más que la configuración tridimensional que asume las proteínas globulares cuando se plega. Características de la estructura terciaria. Primero, los aminoácidos distantes de la estructura primaria pueden estar cerca, por supuesto, porque al plegarse la proteína queda un aminoácido que estaba lejos, queda cerca. Lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes agarran una cuerda y unen un extremo al otro. Es lo mismo. Hay empaquetamiento de los aminoácidos y las moléculas de agua quedan excluidas del interior de la proteína, por lo que hemos repetido hasta el cansancio que los aminoácidos hidrofóbicos van hacia adentro y los hidrofílicos hacia afuera de la estructura de la proteína. ¿Qué enlaces estabilizan la estructura terciaria? El puente disulfuro, que bastante lo vimos en la clase de aminoácidos, el puente eléctrico o salino que se establece entre un ion con carga negativa y el otro con carga positiva, y las interacciones
hidrofóbica, es decir, entre regiones no polares de las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Qué ejemplos existen de enlaces que estabilizan la estructura terciaria? Aquí vemos, por ejemplo, el puente disulfuro entre estos dos azufres. De segundo vemos atracciones electrostáticas entre la carga negativa de un aspartato y la carga positiva de la lisina entre, por ejemplo, el ácido glutámico o glutamato y serina. Se establece puente de hidrógeno, oxígeno electronegativo y el puente de hidrógeno entre ellos. Entre tirosina y fenilalanina o entre valina e isoleucina. Entre tirosina y fenilalanina hay interacción hidrofóbica por la presencia de estos anillos hidrofóbicos, y entre valina e isoleucina hay interacción hidrofóbica por la presencia de cadenas laterales hidrofóbicas. ¿Qué características tiene entonces el proceso de plegamiento de una proteína? ¿Y por qué estudiamos esto acá? Recuérdense que la estructura terciaria no es más que el plegamiento de las proteínas. Este plegamiento no es al azar. La secuencia de aminoácidos de una proteína determina la estructura tridimensional nativa, por lo que ya hemos repetido muchas veces que el hecho de que hayan aminoácidos hidrofílicos o hidrofóbicos induce cierta torsión en el péptido que contiene la proteína, porque el péptido está buscando sitios hacia donde alojar a esos aminoácidos hidrofóbicos para huirles del agua, y lo contrario con los hidrofílicos. Y en ese proceso, en ese movimiento, la proteína se va plegando. Es un proceso favorecido energéticamente en condiciones fisiológicas, por supuesto, porque si tenemos, por ejemplo, un aminoácido hidrofóbico hacia la superficie de la proteína, hay que gastar mucha energía para que eso se mantenga estable, porque el aminoácido hidrofóbico tiende espontáneamente a ir hacia adentro. Es un proceso cooperativo, es decir, las interacciones se forman o rompen de manera concertada. ¿Qué quiere decir esto, que sea concertada? Que el hecho de que se dé un fenómeno favorece a la aparición del segundo fenómeno. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante y cuando veamos la molécula de hemoglobina. Las proteínas chaperonas van a contribuir al plegamiento de la proteína. Aquí tenemos una proteína chaperona, un péptido que está sin plegar y el péptido plegado. ¿Lo plegó quién? La proteína chaperona. Ella hace que una molécula que se encuentre desordenada se transforme en una molécula ordenada y sobre todo que sea funcional, es decir, que puede ejercer su función. Ok, las proteínas globulares grandes tienen varias unidades compactas denominadas dominios, como vimos anteriormente. Esto sería una proteína grande y cada región de cada color representa un dominio que puede ejercer una función determinada. Vamos a comenzar a ver entonces la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria no es más que la asociación de varias estructuras terciarias. Fíjense que esta molécula tiene 4 subunidades porque se están uniendo 4 estructuras o 4 estructuras terciarias denominadas protómeros. Varios protómeros forman entonces un oligómero. ¿Qué enlaces estabilizan a la estructura cuaternaria? El efecto hidrofóbico, que por supuesto es el más importante, las interacciones electrostáticas, el enlace de hidrógeno y los entrecruzamientos covalentes por los puentes disulfuro, que ya hemos visto bastante. ¿Por qué en la estructura cuaternaria se sintetizan varias unidades y no una sola continua? Primero, una o varias unidades pueden tener una función reguladora sobre la actividad de la otra. Van a ver en las enzimas, por ejemplo, que algunas enzimas tienen una porción que regula la actividad sobre el resto de la enzima, y en la hemoglobina también lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, resulta más eficaz la síntesis de las unidades aisladas. ¿Por qué? Porque si se daña una subunidad, se repara más fácilmente a que si tenemos que reparar todas las 4 subunidades porque estaban juntas. Es más fácil la reparación entonces de un componente de los complejos macromoleculares, como por ejemplo los que están presentes en el colágeno.
Ahora bien, es posible que se pierda esta estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. A través de la desnaturalización de las proteínas se pueden perder la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a ver cómo sucede esto. ¿Qué es la desnaturalización? No es más que la pérdida de la estructura tridimensional nativa de las proteínas suficiente para causar pérdida de su función. Vale la pena decir que no necesariamente se implica la pérdida total de plegamiento de dicha proteína, por lo que podemos apenas romper 2 o 3 enlaces, 2 puentes de sulfuro en una proteína muy grande y ya esa proteína está perdiendo su función. ¿Qué agentes provocan la desnaturalización de las proteínas? El calor, la variación brusca de pH, los disolventes orgánicos, los compuestos polares y los agentes reductores. El calor, ¿cómo desnaturaliza la proteína? Bueno, saben que el calor proporciona un aumento de la energía de activación, un aumento del choque entre las moléculas, de manera tal que al haber muchos choques puede haber ruptura entonces de los puentes de hidrógeno. Como sabemos, el puente de hidrógeno es muy débil. Entonces, la primera ruptura quizás cuesten, pero las rupturas de los subsiguientes puentes de hidrógeno se hacen más fácil. Ahora, esto nos lleva a comentar acá que existen proteínas muy resistentes al calor. Existe una gran diversidad de proteínas si las clasificamos en cuanto a su resistencia al calor. En esta gráfica se representa el efecto de la temperatura sobre el grado de desnaturalización de las proteínas. Fíjense, en el eje Y representamos el porcentaje de las proteínas que se encuentran desnaturalizadas y en el eje X tenemos la temperatura. ¿Qué se representa acá? ¿Qué cantidad de proteína en porcentaje se ha roto o se ha desnaturalizado a medida que vamos aumentando la temperatura? ¿Qué nos llama la atención acá? Que en un inicio el aumento de la fracción desnaturalizada es gradual, pero llega un momento cercano a los 30 grados que hay un aumento abrupto muy grande de la fracción desnaturalizada, y eso es porque las proteínas en su desnaturalización sufren un proceso cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ruptura de los primeros puentes de hidrógeno facilita la ruptura del resto de los puentes de hidrógeno, y por eso esta curva asciende de una manera tan brusca. Cada proteína se desnaturaliza de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tienen constitución diferente, secuencias aminoácidas y sobre todo enlaces que la estabilizan diferente, y porque ellas van a cumplir diferentes funciones, se pueden encontrar en diferentes tipos de organismos. Esto trae como consecuencia modificaciones significativas en diferentes sistemas biológicos. Así vemos, por ejemplo, que las bacterias, según ustedes verán, quizá la semana que viene o en 15 días, van a ver que las bacterias se pueden clasificar en psicrófilas, mesófilas y termófilas, dependiendo dependiendo de la supervivencia que ellas tengan a diferentes temperaturas. Así las psicrófilas viven a temperaturas muy bajas, las mesófilas a temperaturas intermedias y las termófilas a temperaturas muy altas. ¿A qué se debe esto? A muchos factores, pero uno de estos es que las enzimas que están constituidas, que trabajan en ellas, son resistentes al calor, en el caso de las termófilas, mientras que las psicrófilas no. Eso igualmente lo verán en detalle en microbiología. El pH sabemos que desnaturaliza y ya sabemos por qué. Si aumentamos el pH, aumentamos o disminuimos, mejor dicho, la concentración de hidrogeniones, aumentamos la de oxidrilo, y que este aumento de oxidrilo va a provocar que aquellos grupos protonados de los aminoácidos que conforman a una proteína salgan de la proteína para tratar de neutralizar el exceso de oxidrilo, y esto hace que se pierda entonces la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. Disolventes orgánicos, compuestos polares y agentes reductores.
Esto lo vamos a ver en este experimento. Amphisen, un científico de los años 60, estadounidense, logró por primera vez desnaturalizar y renaturalizar una proteína. ¿Cómo hizo él? Él evaluó el efecto que tienen los compuestos polares neutros como la urea y los agentes reductores como el beta-mercaptoetanol sobre una molécula denominada ribonucleasa. Esta que está aquí, ella se estabiliza por puentes disulfuro. Cuando agregamos urea y beta-mercaptoetanol, se rompen estos puentes disulfuro. Pero si quitamos del medio el beta-mercaptoetanol y la urea, ella vuelve otra vez a su configuración nativa, por lo que decimos que puede haber renaturalización. Ojo, muy importante, no siempre hay una renaturalización, todo depende del agente desnaturalizante que coloquemos, porque si agregamos calor, esto se rompe y roto quedó, no vuelve otra vez a la configuración inicial. ¿Por qué los solventes orgánicos, la urea y los detergentes hacen esto? Porque ellos rompen las interacciones hidrofóbicas presentes en el centro de las proteínas globulares. Ahora bien, hasta ahora hemos visto la desnaturalización, en donde se rompen enlaces secundarios, estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Sin embargo, no hemos visto cómo se rompe la estructura primaria. Y es que no es en la desnaturalización, sino en la hidrólisis, cuando se rompe la estructura primaria. ¿Qué se entiende por hidrólisis? La hidrólisis no es más que la ruptura del enlace, de un enlace por la incorporación de una molécula de agua. En este caso se rompe el enlace peptídico y entra una molécula de agua que estaría representada por este hidrógeno y este oxidrilo. ¿Qué tipo de hidrólisis conocemos? Hidrólisis ácida, cuando agregamos un ácido para romper los enlaces, alcalina o enzimática. La enzimática la vamos a utilizar mucho en metabolismo a través de unas enzimas que se llaman hidrolases. De esta manera entonces perdimos la estructura primaria. Entonces en esta clase vimos las generalidades de proteína, que es una proteína, qué funciones tienen de una manera muy general, y luego vimos la estructura de las proteínas y vimos cómo esa estructura se puede perder por diferentes agentes mecánicos y físicos y químicos. Entonces espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido a cabalidad para poder pasar de inmediato a la segunda clase de proteínas.